Apenas terminó la boda, mi yerno me soltó en la cara. Ahora Valeria es mía, viejo. Tú ya puedes irte buscando otro lugar. Mi hija bajó la mirada en silencio. Yo me levanté tranquilo y salí. Hice una sola llamada. A la mañana siguiente, ese mismo yerno estaba de rodillas frente a mí, sin tener la menor idea de quién era yo en realidad. Antes de seguir, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahorita en tu zona. Ahora Valeria es mía, viejo. Tú ya puedes irte buscando otro lugar. Lo dijo con esa voz de quien acaba de firmar un contrato importante. Fuerte, satisfecho, con la copa de champán todavía en la mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. El salón de El Biche Pobillo quedó en silencio. No ese silencio incómodo que dura 2 segundos antes de que alguien carraspee. No. Fue el silencio de 30 personas que de pronto no saben a dónde mirar. Los cubiertos dejaron de sonar. La música de fondo pareció bajar sola. Busqué a mi hija con los ojos. Valeria tenía la vista clavada en el mantel blanco. No dijo nada. No me miró. Simplemente dejó que eso existiera en el mundo sin hacer nada al respecto. Puse la servilleta sobre la mesa con cuidado. Me puse de pie despacio, como hago todo, porque a los 63 años uno aprende que la prisa es para la gente que no tiene nada que pensar. Miré a Ernesto Cabrera Parra, mi nuevo yerno, el exitoso consultor inmobiliario, directamente a los ojos durante 3 segundos completos, sin decir nada. Y me fui. Me llamo Rafael Montoya Suárez. Tengo 63 años y vivo en Oaxaca de Juárez, capital del estado más complicado y más hermoso de México. Pasé 28 años como auditor senior en el Registro Público de la Propiedad del Estado, el lugar donde se registran todas las escrituras, todos los contratos, todas las hipotecas y todos los gravámenes de cada metro cuadrado de tierra en esta entidad. Lo que eso significa, lo entenderán después. Soy metódico, paciente. Tengo sentido del humor, aunque hay quien dice que es demasiado seco. Nunca levanto la voz porque nunca lo he necesitado. Y tengo muy buena memoria. Desde que me jubilé, me dedico a tallar alebrijes, esas figuras fantásticas de madera pintada que Oaxaca exporta al mundo entero. Las vendo los fines de semana en el mercado Benito Juárez. No porque necesite el dinero, sino porque tallar madera es lo único que me obliga a pensar despacio, a planear, a ver el objeto completo antes de darle la primera cortada. Esa noche, de regreso a casa, agarré el formón y un trozo de copal sin forma, y me puse a pensar. Ernesto llegó a la vida de Valeria hace 2 años y medio. Mi hija tiene 31. Trabaja en una galería de arte en el centro, y siempre fue demasiado generosa con quienes no lo merecían. Ernesto se presentó como consultor en desarrollo inmobiliario para la zona metropolitana de Oaxaca, que es la manera elegante de decir que ayuda a vender departamentos a gente de la Ciudad de México con ganas de una segunda casa. La primera vez que lo vi noté 3 cosas: que hablaba más de lo que escuchaba, que sus ojos cambiaban cuando alguien mencionaba dinero, como los de un gato cuando ve moverse algo en el piso, y que cuando se dirigía a mí, usaba ese tono de paciencia exagerada que la gente reserva para los viejitos y los perros. «Don Rafael», me dijo esa primera vez, «qué interesante que haya trabajado en el registro. ¿Eso es como una notaría?» Le expliqué la diferencia. Me escuchó como quien espera a que el semáforo cambie. Una vez mencionó, de pasada, que tenía un departamento propio en la colonia Reforma, comprado antes de conocer a Valeria. Lo dijo como quien muestra un trofeo. Yo no llegué con las manos vacías a este matrimonio. Fue la frase exacta. Nadie le había preguntado. Su madre, Susana Parra Vega, una señora de 60 años que habla de sus vecinos siempre en términos de cuánto cuestan sus coches, tampoco aportó nada para la boda. Pero sí tuvo energía para sugerirle a Valeria, 2 semanas antes, que el departamentito del papá en la planta baja podría usarse para algo más productivo. Lo supe porque Valeria me lo contó sin darse cuenta de que era una señal. La boda la pagué yo. 87,000 pesos del ahorro de 3 años. El salón, la comida, la música, las flores. Ernesto contribuyó con una lista de invitados de su lado, que duplicó el presupuesto original, y con una firma en el libro de visitas. El brindis lo di yo porque nadie más se ofreció. Hablé de Valeria de niña, de cómo aprendió a leer sola antes de que yo pudiera enseñarle, de que siempre fue más inteligente que todos en el cuarto, incluido su padre.
Fue un buen brindis. Corto, honesto, sin adornos. Ernesto aplaudió con esa forma de aplaudir que hacen los hombres que no quieren aplaudir. 3 palmadas lentas, los codos pegados al cuerpo. 40 minutos después, cuando el champán ya había hecho su trabajo y los meseros recogían los platos del postre, se puso de pie sin pedir el micrófono, sin anunciarlo. Simplemente se levantó y lo dijo para que todos escucharan. Ahora Valeria es mía, viejo. Tú ya puedes irte buscando otro lugar. 30 personas. Silencio. Mi hija. El mantel blanco. Me levanté. Me fui. La caminata de El Biche Pobillo a mi casa en calle Macedonio Alcalá son 12 minutos a paso normal. Esa noche los hice en 16. Me detuve frente al templo de Santo Domingo a mirar la fachada sin verla de verdad. En la esquina siguiente, un señor vendía tlayudas a las 11 de la noche y el olor a asiento negro me recordó que no había comido nada desde el mediodía. No compré nada. No tenía hambre. Lo que sí tenía era claridad. La rabia, en mi caso, no nubla el pensamiento. Lo afila. Esa noche, mientras subía las escaleras a mi departamento en la planta baja del número 318, algo empezaba a tomar forma. Me senté frente a mi mesa de trabajo. Encendí la lámpara. Agarré el formón. Pensé en el departamento de Ernesto en la colonia Reforma, en la fecha en que lo compró. Tallé durante 2 horas sin levantar la vista. A la mañana siguiente me desperté antes de las 6. Calenté agua para el café. Me senté en la cocina con la taza y el silencio, y me quedé mirando la pared hasta terminar de ordenar lo que tenía en la cabeza. En 28 años de auditoría en el registro público, revisé decenas de miles de escrituras, contratos de compraventa, hipotecas, cancelaciones, cesiones, fideicomisos. El registro es la memoria del Estado. Todo lo que alguna vez fue firmado ante notario y tiene que ver con un inmueble en Oaxaca está ahí, ordenado, clasificado y en teoría, solo en teoría, sin errores. Digo, en teoría, porque los errores existen. El más frecuente. Alguien paga un crédito hipotecario, el banco recibe el dinero, pero nadie presenta la cancelación formal ante el notario. El gravamen queda inscrito. El inmueble, en papel, sigue cargado. El dueño no lo sabe, y el error duerme en el archivo durante años, hasta que alguien lo encuentra. No había hablado con Lidia Romero desde la cena de jubilación que me organizaron 3 años atrás. Lidia fue la única que se rió en el momento correcto. Cuando mencioné que los notarios son como los médicos, solo que en lugar de recetar medicamentos que no sirven, emiten escrituras que nadie lee. Lidia sigue trabajando en el área de gravámenes e hipotecas. Lleva 21 años ahí. Si alguien sabe dónde puede existir un error en un registro de la colonia Reforma de hace 3 años, es ella. La llamé a las 9 de la mañana. Lidia, buenos días. Habla Rafael Montoya. Don Rafa. Su voz tenía esa energía de quien todavía disfruta su trabajo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le fue en la boda de su hija? Bien, dije. Corta, elegante, sin complicaciones. Eso es lo que los auditores llamamos una declaración técnicamente verdadera. Oiga, Lidia, le quería preguntar algo de trabajo, si no le molesta. ¿Recuerda cuando revisamos la zona de Colonia Reforma hace como 3 años? ¿El lote de cancelaciones pendientes que encontramos en esa revisión? Hubo una pausa breve. Sí, claro. Teníamos como 12 registros con gravámenes sin cancelar del banco Banamex. Mandamos los oficios, pero la respuesta tardó meses. ¿Llegaron a cerrarse todos? Pausa más larga. Don Rafa, espérese. Escuché el sonido de un teclado. Luego silencio. ¿Me puede dar una dirección? Calle 5 de Mayo 74, interior 3B, más teclado, más silencio. Don Rafa, dijo Lidia finalmente, con ese tono específico que tienen los funcionarios cuando encuentran exactamente lo que no quieren encontrar. Este folio tiene una hipoteca inscrita, Banamex, por 320.000 pesos. El crédito fue liquidado según el sistema, pero no hay cancelación registrada. El gravamen sigue activo. Lo dejé respirar un momento. ¿Está segura? Completamente. Folio Real 22147, tomo 812, página 33. Sin cancelación de hipoteca. El inmueble figura con gravamen vigente. Anoté el folio en mi libreta. El tomo. La página. El nombre del notario que había inscrito la hipoteca. Licenciado Germán Ávila Castellanos.
Notaría número 9. Lo recordaba bien. Famoso en los pasillos del registro por la letra más ilegible de la ciudad y por olvidarse con frecuencia inquietante de presentar cancelaciones. Gracias, Lidia. Me da mucho gusto que el registro siga teniendo gente como usted. Para servirle, don Rafa. ¿Todo bien con usted? Perfectamente, dije, apenas empezando el día. 5 años antes, cuando Consuelo todavía estaba con nosotros, desayunábamos juntos en esta misma cocina con la ventana abierta y la voz de Oaxaca entrando desde la calle. Ella tomaba atole, yo café. Hablábamos poco porque después de tantos años juntos ya no hace falta hablar mucho. Recuerdo una mañana en que le pregunté qué haría si alguien intentara quitarme lo que era mío. Me miró desde su taza con esa expresión suya, entre divertida y seria. Tú no necesitas hacer nada, Rafael. Nada más deja que se enreden solos. Siempre lo hacen. Me pregunté qué habría dicho si hubiera visto lo de anoche. Probablemente nada. Solo me habría hecho esa señal con la cabeza que significaba: ya sé lo que estás pensando, y estoy de acuerdo, pero todavía no. Valeria llamó esa tarde. La dejé hablar. Papá, lo que dijo Ernesto estuvo muy mal. Yo lo sé. Y quiero que sepas que yo... Valeria, la interrumpí tranquilo. ¿Ya tienen todo acomodado en el departamento? Silencio breve. Sí, ya casi. Bien. Descansen. La semana que viene me cuentas. Colgué. No porque estuviera enojado con ella. Bueno, sí estaba enojado. Pero la rabia en el momento equivocado es como el formón en el ángulo incorrecto. Arruina la madera sin avanzar nada. Esa tarde fui al mercado Benito Juárez. No a vender. Era martes, y el puesto solo lo pongo los fines de semana. Sino a caminar. A saludar a doña Esperanza, que vende tejate desde hace 30 años en el mismo rincón. A comprar chapulines para la noche. A pensar. La colonia Reforma está a 4 kilómetros de donde yo vivo. El departamento de Ernesto tiene un gravamen activo de 320.000 pesos que él cree cerrado desde hace años. Ernesto es consultor inmobiliario. Debería saber que una hipoteca no desaparece con el pago. Desaparece cuando el notario presenta la cancelación ante el registro. Si no lo hizo, es porque asumió que todo estaba resuelto, porque así le convenía creerlo. Una cosa te enseñan 28 años en el registro. Los errores no desaparecen solos. Duermen. Y cuando alguien los despierta con el procedimiento correcto, se vuelven muy reales muy rápido. Volví a casa con los chapulines. Abrí mi libreta y escribí 3 nombres. Lidia Romero. Licenciado Diego Ortega. Notaría número 4. Licenciado Carlos Villarreal. Abogado especialista en Derecho Registral. Al primero ya lo había llamado. A los otros, en los días que siguieron. Sin prisa. 3 días después de la boda, sonó el interfón de mi departamento a las 11 de la mañana. No esperaba a nadie. Los sábados los paso en el mercado Benito Juárez con mis alebrijes, pero ese fin de semana había decidido quedarme en casa. Tenía cosas en qué pensar, y la madera no se talla bien cuando uno tiene prisa de salir. Apreté el botón del interfón. Don Rafael, soy Ernesto. ¿Podemos hablar? Lo dije internamente, para mí solo. Cuánta cortesía. El jueves por la noche era: viejo, ya puedes irte. El sábado ya es don Rafael. Interesante evolución para 72 horas. Sube, dije. Entró con esa camisa de lino que usa para las reuniones de negocios, la que seguramente le cuesta 3.000 pesos y que lleva desabotonada hasta el segundo botón para parecer relajado, sin dejar de parecer exitoso. Traía una carpeta bajo el brazo. Los hombres como Ernesto siempre traen carpetas cuando van a hacer un favor. Siéntese, le dije. ¿Café? Sí, gracias. Lo serví yo mismo, despacio. Le puse la taza enfrente. Me senté al otro lado de la mesa y lo miré, esperando. Mire, don Rafael, empezó. Lo de la boda fue el champán. Ya sabe cómo es eso. No lo dije con mala intención. Me tomé mi tiempo para responder. ¿Cómo lo dijo entonces? Parpadeó. No había pensado en esa pregunta. Bueno, fue una broma. De hombre a hombre, ¿verdad? Esas cosas que uno dice. Entiendo, dije, y bebí mi café. Hubo un silencio. Ernesto abrió la carpeta. El caso es que Valeria y yo estamos pensando en cómo organizar mejor el espacio del edificio. Y pensamos que quizás usted estaría interesado en simplificar las cosas. Vender su planta baja, por ejemplo. Así tendría liquidez.
Podría buscar algo más cómodo para usted solo, un departamento más chico en una zona tranquila. Escuché hasta el final. Era un discurso preparado. Lo había ensayado, probablemente con Susana la noche anterior. ¿Cuánto?, pregunté. Ernesto sonrió. La sonrisa del hombre que cree que ya ganó. 650.000 pesos. Es una oferta generosa para el mercado actual. Asentí lentamente, como si estuviera considerándolo. En realidad estaba calculando. 650.000 pesos. Para un inmueble que no había valuado oficialmente en años. Un número conveniente para él, completamente inventado. Déjeme pensarlo, dije. Claro, claro. Tómese su tiempo. Se puso de pie, satisfecho. Pero no demasiado, ¿verdad? Estas oportunidades no duran para siempre. Lo acompañé a la puerta. Cuando bajó las escaleras, cerré, y me quedé mirando la taza de café que había dejado a medias sobre la mesa. 650.000 pesos. Con esa cara de que me estaba haciendo un favor. Esa misma tarde llamé a Valeria. ¿Tú sabías que Ernesto venía a hablar conmigo? Pausa. Larga. Papá, es que nosotros pensamos que para ti también sería mejor. Un lugar más chico, menos mantenimiento, y con ese dinero podrías... Valeria, la interrumpí. ¿Cuánto vale esta casa? No sé, papá. Es que Ernesto dice que en esta zona... ¿Tú no sabes cuánto vale la casa donde creciste? Otro silencio. Pues... no exactamente. Ya veo, dije. Cuídate mucho. Colgué. Lo que me perturbó no fue que Ernesto quisiera comprarme barato. Eso ya lo esperaba. Es consultor de bienes raíces, sabe cómo funciona la presión sobre el vendedor desinformado. Lo que me perturbó fue que Valeria no supiera el valor de la propiedad donde pasó toda su infancia. O que sí lo supiera, y prefiriera no decirlo. Las dos opciones me parecían igual de reveladoras. La semana siguiente fui a ver al licenciado Diego Ortega, notario titular de la notaría número 4, en su oficina de la calle Morelos. Lo conozco de hace años, no como amigo, sino como conocido profesional, de esos que se saludan con respeto porque cada uno sabe lo que hace el otro. Le expliqué que necesitaba un avalúo completo del inmueble ubicado en calle Macedonio Alcalá 318. ¿Ambas plantas?, preguntó. El edificio completo. El perito evaluador que mandó Ortega llegó 3 días después. Un señor callado con una cinta métrica y una tableta, que midió cada cuarto, revisó la instalación eléctrica, anotó el estado de la fachada, preguntó el año de construcción y se fue sin decir gran cosa. 2 semanas más tarde recibí el dictamen oficial. Valor del inmueble completo. 2.100.000 pesos mexicanos. Valor de la planta baja. 980.000 pesos mexicanos. Leí el número 2 veces. 980.000 pesos. Ernesto me había ofrecido 650.000. Me estaba proponiendo quedarme con 1/3 menos de lo que valía. Y con una sonrisa, además. Guardé el avalúo en la carpeta donde ya tenía las notas de mi conversación con Lidia Romero. Esa misma tarde, de regreso en la notaría, pedí hablar otra vez con el licenciado Ortega. Le dije que necesitaba iniciar un trámite adicional. Un documento específico que todavía no le mencioné a nadie. Ni a Valeria, ni al abogado que pensaba contratar, ni por supuesto a Ernesto. Ortega asintió. Tomó notas. Dijo que podía tenerlo listo en 3 semanas. Salí a la calle con el sol de mediodía pegándome en la cara y caminé despacio hacia el centro. Pasé frente al Zócalo, con sus jacarandas y sus palomas y sus turistas tomando fotos, y pensé que Oaxaca es una ciudad que parece tranquila, pero que debajo tiene una estructura tan antigua y tan sólida como el subsuelo que la sostiene, igual que ciertos documentos en ciertos archivos. 2 semanas después de la visita de Ernesto, contraté a un abogado, no a un conocido, no a alguien recomendado por un amigo de la familia. Fui a la barra de abogados del estado de Oaxaca, pedí la lista de especialistas en derecho registral e inmobiliario y escogí al licenciado Carlos Villarreal Mendoza, 42 años, egresado de la UAPJO, con oficina en el 3er piso de un edificio sobre Avenida Independencia, sin anuncios llamativos, sin promesas grandiosas en la puerta. Solo una placa de latón con su nombre y la leyenda Derecho Civil y Registral. Me recibió el martes por la tarde. Le expliqué el caso con precisión quirúrgica. Le hablé del folio, del tomo, de la hipoteca sin cancelar, del notario Ávila Castellanos. Le entregué fotocopia de los datos que me había proporcionado Lidia.
Villarreal escuchó sin interrumpir, tomando notas en papel, con esa actitud concentrada de los abogados que entienden lo que les están diciendo antes de que termines de decirlo. Cuando acabé, me miró. ¿Qué quiere usted que ocurra exactamente? Quiero que el gravamen sea formalmente reconocido como vigente. Respondí. Nada más. ¿Y el propietario del inmueble? Que lo descubra cuando ya no pueda ignorarlo. Villarreal dejó el bolígrafo sobre la libreta. Me estudió un momento. ¿Tiene usted alguna relación personal con el titular del folio? Es mi yerno. No cambió la expresión. Entiendo. Lo que usted describe es una aclaración de gravamen ante el registro público. Es un procedimiento completamente legal. Cualquier tercero con interés legítimo puede solicitarlo si existe evidencia de un gravamen no cancelado. El registro tiene obligación de verificar y, si se confirma, notificar al banco acreedor y actualizar el estado del inmueble. El titular del inmueble puede enterarse durante el proceso o después. ¿Cuánto tiempo tarda? Si el expediente está en orden y el banco responde con rapidez, entre 4 y 8 semanas. En Oaxaca, con Banamex como acreedor, yo diría 6. Empiece cuando pueda, dije. Mis honorarios son 4.500 pesos por gestión inicial más gastos del trámite. Si el proceso se extiende, le aviso antes de cualquier cargo adicional. De acuerdo. Firmamos el contrato de prestación de servicios ese mismo día. De regreso en casa, saqué el trozo de copal que había dejado a medias desde la noche de la boda. Lo observé un momento bajo la lámpara. Era un bloque irregular, sin forma todavía, con la corteza todavía pegada en algunas partes. Lo que sería la figura estaba adentro, esperando que alguien lo liberara capa por capa. Decidí que sería un escorpión, no por ninguna razón dramática. O bueno, quizás un poco. El escorpión en Oaxaca no es un animal que uno encuentre solo en el campo. Aparece en las casas, detrás de los cuadros, debajo de los muebles, en los zapatos que uno dejó en el suelo. No hace ruido, no anuncia su presencia, solo espera. Tallé durante 1 hora mientras pensaba en Ernesto. Un hombre que trabaja en bienes raíces debería saber que una hipoteca pagada no es una hipoteca cancelada hasta que el notario lo registra. Es lo básico, es lo primero que te enseñan. Si Ernesto no lo sabía, era descuido. Si lo sabía y no verificó, era arrogancia. Las dos opciones me parecían igualmente útiles. 3 semanas después de que Villarreal presentara la solicitud, recibí un mensaje suyo. El registro había iniciado la verificación. El folio real, 221.247, estaba siendo revisado. Banamex había recibido el oficio correspondiente. Esa mañana, sin saberlo yo todavía, Ernesto Cabrera Parra se presentó en las oficinas de HSBC en el centro de Oaxaca para tramitar un crédito con garantía hipotecaria. Traía escrituras, estado de cuenta, identificaciones. Todo en regla, según él. El ejecutivo de crédito lo atendió, ingresó los datos al sistema, revisó el folio en el registro público en línea, y le dijo que no era posible continuar con el trámite. Ernesto, según me contaría Villarreal semanas después, preguntó por qué. El ejecutivo le explicó que el inmueble presentaba una anotación de verificación de gravamen en curso. Mientras el proceso no concluyera, el inmueble no podía utilizarse como garantía. Ernesto salió del banco, llamó a su notario, Ávila Castellanos, el mismo del error original, y éste le dijo que no entendía qué estaba pasando, que él había tramitado todo correctamente, que debía ser un malentendido del registro. Mientras tanto, yo estaba en el mercado Benito Juárez, con 3 alebrijes terminados sobre la mesa y el escorpión de copal todavía sin pintar en la bolsa. Una señora de Guadalajara me preguntó el precio del jaguar verde. Le dije 800 pesos. Me ofreció 600. Le expliqué con paciencia que el jaguar tenía 140 piezas pintadas a mano, y que 600 pesos era lo que a veces cuesta el pincel. Se rió. Terminó pagando 750. Nos dimos la mano, y se fue contenta. Así funcionan las negociaciones, cuando ambas partes saben lo que tienen entre manos. Esa noche Ernesto seguía sin saber quién había tocado su registro. Solo sabía que algo en su expediente se había movido, que el banco le había dicho que no, y que su notario no tenía respuestas claras. Puse el escorpión de copal sobre la mesa. Le faltaba mucho todavía. Las patas, la cola, el aguijón. Pero ya tenía forma. Ya se podía ver lo que iba a ser.
Déjenme contarles cómo empezó todo en realidad. No como lo viví en orden, sino como lo veo ahora, semanas después, con todo ya en movimiento y cada pieza en su lugar. Porque hay cosas que uno solo entiende cuando ya pasaron. Esa noche en el Biche Pobillo, cuando Ernesto dijo lo que dijo, y yo me puse de pie y me fui, mucha gente en ese salón probablemente pensó que me había roto, que el viejo había encajado el golpe y se había ido a lamerse las heridas a algún rincón. Eso es lo que Ernesto esperaba. Eso es lo que Susana, su madre, hubiera apostado sin dudarlo. Se equivocaron. Salí del restaurante, caminé hasta la esquina de la calle y saqué el teléfono. La noche de junio en Oaxaca tiene ese olor particular de flores y pavimento húmedo que a mí siempre me despeja la cabeza. Era una buena noche para pensar. Era una buena noche para llamar. Marqué el número de Lidia Romero. Lidia. Buenos días. Habla Rafael Montoya. Eran las 11:15 de la noche, pero Lidia siempre se duerme tarde. Lo sé de los años en que coincidíamos en el turno extendido del registro, cuando había rezago de expedientes. ¿Don Rafa? ¿A esta hora? Disculpe la hora. Una pregunta rápida. ¿Recuerda el lote de gravámenes pendientes que revisamos en Colonia Reforma hace como 3 años? ¿Llegaron a cerrarse todos? Hubo una pausa. No lo sé de memoria. ¿Quiere que mañana revise? Mañana en cuanto pueda. La dirección es calle 5 de Mayo 74, interior 3B. El titular probablemente se llama Cabrera. ¿Cabrera Parra? Se me detuvo la respiración medio segundo. ¿Ya lo conoce? Ese expediente lo revisé yo personalmente cuando entró la compra. El notario que lo tramitó era Ávila Castellanos. Mañana le confirmo el estado del gravamen. Pero entre usted y yo, don Rafa, ese notario tiene un historial que ya quisiera yo no conocer. Guardé el teléfono. Respiré el aire fresco de la noche oaxaqueña. Desde adentro del restaurante llegaba música, risas, el sonido de una boda que seguía su curso sin mí. Alguien acababa de soltar una carcajada larga y satisfecha. Probablemente Ernesto, contándole a alguien la anécdota del suegro que ya se fue. Bien. Que riera. Segunda llamada. Licenciado Diego Ortega. Notaría número 4. Le dejé mensaje en el buzón. Necesitaba reunirme con él para un trámite de avalúo y otro documento que le explicaría en persona. No urgente, pero sí esta semana. Tercera llamada. La hice 2 días después, cuando ya tenía los datos de Lidia confirmados y sabía exactamente qué necesitaba. Al licenciado Carlos Villarreal Mendoza, abogado en Derecho Registral, cuya placa había visto en el directorio de la barra de abogados 3 años atrás y cuyo nombre había guardado en la memoria sin saber todavía para qué. Así funciona la memoria cuando uno ha pasado casi 3 décadas entre documentos. Guarda cosas que parecen inútiles hasta que de pronto no lo son. 3 llamadas. Una esa noche, 2 en los días siguientes. Y un yerno que creía que el viejo de la planta baja era el problema más fácil del mundo. Así que cuando Villarreal me llamó para decirme que Ernesto había ido al banco y le habían negado el crédito, ya habían pasado casi 2 meses desde la boda. Era un martes por la mañana, y yo estaba tomando café en la cocina con la ventana abierta. ¿Cómo reaccionó?, pregunté. Según me informan, salió del banco, llamó de inmediato a su notario, y estuvo 40 minutos en la calle discutiendo por teléfono, dijo Villarreal, con ese tono neutro de los abogados que han visto demasiadas cosas como para sorprenderse de cualquiera. ¿Y el notario qué le dijo? Que era un malentendido del registro, que él había hecho todo correctamente. Solté una pequeña carcajada. No pude evitarlo. El señor Ávila Castellanos tiene una relación muy particular con la palabra correctamente, dije. Así parece, respondió Villarreal. Le aviso cuando Ernesto averigüe quién presentó la solicitud. Puede tardar unos días. Sin prisa. Colgué y terminé el café. Me quedé un momento mirando el patio interior del edificio desde la ventana. El mismo patio donde Valeria aprendió a andar en bicicleta. El mismo árbol de bugambilia que lleva ahí desde antes de que yo comprara el inmueble, que lleva ahí desde antes, probablemente, de que existiera la colonia Reforma donde Ernesto compró su departamento. Ernesto todavía no sabía que era yo. Pensaba que era un error burocrático, un malentendido, algo que se resolvería con una llamada al banco o al notario. Pronto descubriría que no. Y cuando descubriera quién movió el expediente, el siguiente paso sería predecible. Buscaría la manera de contraatacar.
Lo conozco suficiente para saber eso. Los hombres como Ernesto no procesan la derrota como información, la procesan como provocación, como un insulto personal que exige respuesta inmediata. Susana, su madre, lo empujaría en esa dirección. De eso estaba completamente seguro. Lo que ninguno de los dos sabía era que yo ya llevaba una vuelta de ventaja, y que el documento más importante de todos ya estaba firmado y registrado desde hacía semanas, esperando en silencio en el registro, como esperan todas las cosas que se hicieron bien desde el principio. Ernesto tardó 4 días en descubrir que la solicitud de aclaración de gravamen la había presentado el licenciado Carlos Villarreal Mendoza, abogado, y que detrás de ese nombre estaba yo. Me enteré porque Valeria me llamó. «Papá, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te refieres, hija? Ernesto dice que metiste a un abogado a revisar sus propiedades, que moviste algo en el registro que...» «Valeria», la interrumpí con calma. «El registro público es un archivo del Estado. Cualquier ciudadano con interés puede solicitar una aclaración sobre un gravamen existente. Es un procedimiento legal. Si hubiera algo irregular en el expediente de Ernesto, eso es un asunto entre él y su notario, no entre él y yo». Hubo un silencio. «Está muy enojado», dijo finalmente. «Ya lo imagino. Dice que vas a arrepentirte». Lo dejé flotar un momento en el aire antes de responder. «Que descanse bien». 2 días después llegó Susana Parra a mi puerta. No sola. Traía a Ernesto. Era por la tarde y yo estaba tallando. Bajé a abrir con el formón todavía en la mano, lo cual probablemente ayudó a establecer el tono. Susana ha perfeccionado el arte de hablar sin decir nada comprometedor. Palabras suaves para ideas duras, siempre con sonrisa. Entre más amplia la sonrisa, más peligroso el mensaje. «Don Rafael, creo que hay un malentendido. Lo mejor sería hablarlo como familia». «Claro. ¿Gustan pasar?» Los senté en la sala. No ofrecí café. Ernesto estaba rojo. No de vergüenza. El rojo de quien lleva horas conteniéndose. Mandíbula apretada. Dedos entrelazados con demasiada fuerza. «Lo que usted hizo afecta mi crédito, mi trabajo, mis planes». Empezó. «¿Qué hice yo exactamente?» «Metió a alguien a revisar mi departamento. Solicité una aclaración de un gravamen que existe en el registro desde hace 3 años. Yo no lo puse. Está desde antes de que usted y yo nos conociéramos. Pero usted lo activó». «Lo hice visible», lo corregí. «Ya existía». Susana intentó suavizar las cosas. Propuso que yo retirara la solicitud para que Ernesto resolviera lo de la hipoteca directamente con el banco. «El proceso ya está en curso», dije. «No depende de mí retirarlo». Se fueron sin haber conseguido nada. Ernesto sin su ángulo. Susana con la sonrisa ya forzada. Esa noche contrataron a la licenciada Fabiola Guzmán Ríos, abogada de reputación agresiva que trabaja con la filosofía de atacar antes de que el contrario pueda organizarse. Me pareció una elección interesante. La licenciada Guzmán encontró su ángulo en menos de una semana. Era un argumento técnico pero no sin mérito. El inmueble de calle Macedonio Alcalá, 318, estaba registrado como una sola unidad, sin régimen de condominio, es decir, sin la figura legal que divide formalmente un edificio en unidades independientes con sus propios folios. La planta baja y la planta alta eran jurídicamente inseparables. Lo que significaba, argumentaba ella, que Ernesto, como cónyuge de Valeria, propietaria del segundo piso, tenía interés legítimo sobre la totalidad del inmueble. Presentaron una demanda ante el Juzgado Cuarto Familiar de Oaxaca, solicitando el reconocimiento de la unidad del inmueble. Me llegó la notificación un jueves por la mañana. La leí completa, con cuidado, página por página. 16 fojas. La licenciada Guzmán escribía bien. Argumento claro. Fundamento legal citado correctamente. Tono moderado. Era el tipo de escrito que en mis años en el registro yo hubiera calificado como sólido. Hubiera sido sólido, en efecto, 2 semanas antes. Guardé las 16 fojas en una carpeta. La puse junto a mis otras carpetas, porque 2 semanas antes de que llegara esa notificación, yo había presentado ante el registro público, a través del licenciado Ortega, la constitución del régimen de condominio del inmueble de Macedonio Alcalá, 318. El trámite había quedado inscrito 7 días después. La planta baja tenía ahora su propio folio real, su propia unidad jurídica, su propio número de inscripción en el registro. El argumento de Guzmán había llegado tarde.
Exactamente 14 días tarde. Eso era el documento que había pedido al licenciado Ortega cuando salí de la notaría después del avalúo, el que no le había mencionado a nadie. El régimen de condominio. Lo más silencioso, lo más técnico, lo más definitivo. Esa tarde Valeria me llamó por segunda vez en toda esta historia. Su voz sonaba diferente, no enojada, sino cansada, como quien carga algo que pesa más de lo que esperaba. Papá, ya sé que tienes razón en muchas cosas, pero esto ya se salió de control. Hay abogados, hay demandas, hay... ¿Quién contrató a los abogados, Valeria? Silencio. Ustedes, dije. Yo contraté al mío para proteger lo que es mío. Ernesto contrató al suyo para quitarme lo que no le pertenece. La diferencia importa. Papá, yo no quiero que peleen. Yo tampoco. Pero las peleas no las empiezo yo. Otro silencio, más largo. ¿Podemos hablar pronto? ¿Tú y yo solos? Cuando quieras, dije. ¿Sabes dónde vivo? Colgué. Fui a la mesa de trabajo y tomé el escorpión de copal. Le faltaban las patas delanteras y la cola. Estaba tomando forma. Ya se podía ver la criatura completa en potencia, esperando las últimas cortadas del formón. Los antagonistas tenían a su abogada, tenían su demanda, tenían su estrategia, y yo tenía un régimen de condominio inscrito hace 14 días. Villarreal me llamó un jueves por la mañana. Don Rafael, la aclaración de gravamen quedó resuelta. El registro confirmó el gravamen vigente. Hipoteca Banamex por 320.000 pesos. Folio real 221.247, sin cancelación inscrita. El banco recibió notificación formal ayer. El inmueble de calle 5 de Mayo queda bloqueado para cualquier operación crediticia o de enajenación hasta que se presente la cancelación ante notario. ¿Cuánto tarda la cancelación si Ernesto la tramita solo? Si encuentra la documentación y un notario que conozca el proceso, entre 4 y 8 semanas. Si no sabe exactamente cómo hacerlo, puede tardar mucho más. Ávila Castellanos, su notario de origen, ya le dijo que no le garantiza menos de 3 meses. Entendido. Gracias, licenciado. Colgué. Calenté agua para el café. Me senté. No tuve que esperar mucho. A las 9:15 de esa misma mañana sonó el interfón. Presioné el botón de la cámara. En la pantalla pequeña apareció Ernesto. Solo. Sin Susana. Sin la licenciada Guzmán, ni ninguna carpeta bajo el brazo. Solo él. Parado frente a la puerta del edificio con la camisa arrugada como si no hubiera dormido, o como si hubiera dormido con ella puesta. Tenía la cara de la gente que lleva días mirando un problema sin encontrarle salida. Abrí. Subió las escaleras sin decir nada. Cuando llegó a mi puerta y lo vi de cerca, confirmé lo que la pantalla me había mostrado. Ojos hundidos, mandíbula floja, esa palidez particular que tienen los hombres muy seguros de sí mismos cuando la seguridad se les termina de golpe. La camisa de lino de las reuniones importantes estaba desabotonada mal. El segundo botón en el ojal del tercero. Un detalle pequeño, significativo. Rafael, dijo, sin el don. No creo que fuera falta de respeto. Creo que le faltaban fuerzas hasta para eso. Pasa, dije. Lo senté en la silla de siempre. Esta vez sí puse café. Se quedó mirando la taza un momento antes de hablar. El banco me llamó ayer. El gravamen es real. Hasta que no presente la cancelación formal, no puedo hacer nada con el departamento. No puedo venderlo, no puedo hipotecarlo. Y Ávila Castellanos me dijo que el trámite puede tardar entre 2 y 4 meses, dependiendo de qué tan rápido responda el banco. Lo escuché sin decir nada. Usted estuvo 28 años en el registro, continuó. Sabe qué documentos pedir, a quién hablar, cómo hacer más rápido el proceso. Yo no sé cómo se hace esto. No lo sé. Esa última frase le costó. Se notaba. Era exactamente el tipo de confesión que un hombre como Ernesto preferiría no hacer nunca. No saber algo. No dominar algo. Necesitar a alguien. Que ese alguien fuera yo era, entiendo, una circunstancia que no había contemplado. Abrí el cajón de la mesa. Saqué la carpeta. La puse entre los dos. Ernesto, ¿sabes lo que fui durante 28 años? Frunció el ceño. El padre de Valeria eres... No. Lo que fui profesionalmente. Silencio. Fui el auditor que revisaba cada folio, cada tomo, cada escritura que pasó por el registro del Estado.
Fui el hombre que encontraba exactamente los errores que tú no viste en tu propio expediente. El hombre que puede cerrar una hipoteca mal cancelada en 3 semanas en lugar de 4 meses, si sabe cómo. Abrí la carpeta. Y sigo siendo ese hombre. Lo miré. ¿Cuánto tiempo llevas en bienes raíces, Ernesto? 8 años. 8 años. Y no verificaste si tu hipoteca estaba cancelada en el registro. No era una pregunta. Él lo sabía. Bajó la vista. Siéntate bien, dije. Vamos a hablar de mis condiciones. El color que le había faltado en la cara regresó de golpe, pero no como alivio. Como el momento en que alguien entiende que el problema es considerablemente más grande de lo que imaginaba. Lo que siguió, debo decirlo, fue una de las conversaciones más tranquilas que he tenido en mucho tiempo. No hubo gritos, no hubo amenazas, no hubo nada de eso. Solo 2 hombres sentados frente a una taza de café y una carpeta con documentos, hablando de lo que había que hacer. Yo hablé. Ernesto escuchó. Le expliqué las condiciones con la calma con que le explicaría a cualquier ciudadano el procedimiento para una cancelación de hipoteca. Sin emoción, sin inflexión dramática. Como lo que era, un asunto de negocios. Primera condición, segunda condición, tercera condición. Cuando terminé, hubo un silencio largo. ¿Y si no acepto? Preguntó. El gravamen sigue activo. El banco puede exigir la cancelación por vía judicial, lo cual puede tardar entre 6 meses y 1 año. Durante ese tiempo el departamento está paralizado. La demanda de Guzmán sobre el condominio quedó sin efecto desde hace semanas, como seguramente ya te explicó ella misma. Otra pausa. ¿Cómo supiste lo del régimen de condominio antes de que llegara la demanda? Lo registré 6 semanas antes de que Guzmán presentara su escrito. Saqué la hoja de inscripción del registro y la puse sobre la mesa. Fecha, tomo, folio. 14 días de ventaja. Vi el momento exacto en que lo entendió. No fue dramático. Fue como cuando alguien resuelve un acertijo y en lugar de alivio, siente la incomodidad de haber sido el que no lo vio a tiempo. ¿Cuándo firmó? Dijo. Las 3 condiciones que le puse a Ernesto eran simples, sin adornos. Primera, firmaría ante el licenciado Ortega un convenio notarial reconociendo que la planta baja del inmueble de calle Macedonio Alcalá, 318, es propiedad exclusiva de Rafael Montoya Suárez, sin reclamación posible de su parte ni de Valeria como cónyuge, por 30 años. Segunda, en la primera reunión familiar que se organizara, ofrecería una disculpa ante los presentes por lo dicho en la boda. Tercera, yo lo guiaría en el proceso de cancelación de hipoteca para que el trámite tomara semanas, no meses. Ernesto lo aceptó, no con entusiasmo, con la resignación de quien firma lo que debe firmar. Susana llegó 2 días después sin avisar, mientras yo pintaba el aguijón del escorpión con acrílico rojo. No me molesté en guardar el trabajo. Abrí la puerta con el pincel todavía en la mano. Entró con esa energía de quien viene a renegociar desde una posición que ya no existe. La sonrisa de siempre, pero delgada, tirante, como tela sobre un bastidor demasiado grande. Traía una bolsa de mano, ropa impecable, perfume caro, el armamento completo de una señora que viene a convencer. Don Rafael, empezó. Ernesto me dijo que aceptó sus condiciones, y entiendo que usted tiene razones para estar molesto, pero 30 años es un plazo muy largo, y una disculpa pública, delante de toda la familia, eso es muy difícil para él. ¿No podría ser algo más privado entre ustedes dos, un acuerdo de caballeros? Un acuerdo de caballeros, repetí. Exactamente. Más sencillo, sin papeles notariales, sin... Susana, ¿sabe cómo se llama lo que usted me está proponiendo en términos legales? Parpadeó. Una promesa verbal sin sustento documental, dije. En el registro tenemos un nombre más corto para eso. No sirve de nada. La sonrisa se contrajo 1 milímetro. Don Rafael, lo que queremos es encontrar una solución razonable para todos. ¿Humillante para él? La interrumpí con suavidad. ¿Una disculpa pública es humillante para Ernesto? Pues sí, delante de todos. Susana, ¿recuerda lo que dijo su hijo en el salón del Biche Pobillo? ¿Delante de 30 personas? ¿Recuerda quién pagó ese salón? ¿Recuerda dónde estaba usted cuando lo dijo? No respondió. Por primera vez en todos los meses que llevábamos en esto, Susana Parra Vega no tuvo respuesta disponible.
Se quedó parada en el centro de mi sala con las manos entrelazadas frente al cuerpo, y por un instante fue simplemente una señora de 60 años que había apostado demasiado al plan de su hijo y lo había visto perder. Las condiciones no son negociables, dije, con la misma calma de siempre. Cuando estén listos para firmar el convenio, que le avise a Villarreal. Guardé silencio. Ella también. Se fue sin despedirse. Nunca se había ido así. La firma del convenio fue 10 días después, en la notaría número 4. Ernesto llegó con Guzmán, que revisó cada cláusula con cara de quien cierra una herida que no hizo ella. Al final dijo que el convenio era válido y que su cliente podía firmarlo si era su decisión. Ernesto lo firmó. Ortega lo protocolizó. Me quedé con la copia certificada. Esa tarde, Valeria me llamó. «Papá, ¿puedo ir a verte?» Llegó media hora después. Se sentó. Me miró con los ojos de quien lleva semanas cargando algo pesado. Lo que pasó en la boda, yo no debí quedarme callada. Lo sé. Y lo que vino después, la demanda, lo de querer comprarte la planta baja, debí decirle a Ernesto que parara. No lo hice. La dejé terminar. «Ya te perdoné», dije. Eso no estaba en discusión. Se le llenaron los ojos. Asintió varias veces, sin poder hablar. Hubo un silencio que no fue incómodo. Así son los silencios entre personas que se conocen bien. No hace falta llenarlo. «¿Estás bien, papá?», dijo finalmente. «Perfectamente». «¿Y Ernesto?» «Ernesto está aprendiendo cómo funciona el registro público. Es una lección tardía, pero llegó». Valeria soltó un sonido que a medias era llanto y a medias risa. Se cubrió la boca con la mano. «No tiene gracia», dijo. «Un poco sí tiene». Nos miramos. Fue la primera vez en meses que sentí que era mi hija la que tenía enfrente, y no la esposa de alguien que me miraba de lado. «¿Podemos comer juntos pronto?», preguntó. «Tú y yo solos». «Cuando quieras», dije. «Sabes dónde vivo». Nos quedamos en silencio otro rato. Oaxaca pasaba afuera. Ruido de calle, voces, el sonido de la ciudad que no se detiene por nada. Esa noche, cuando Valeria ya se había ido, Villarreal me mandó un mensaje breve. Ernesto había consultado a otro notario sobre impugnar el convenio recién firmado, argumentando vicio en el consentimiento. Es decir, que lo había firmado bajo presión. Leí el mensaje 2 veces. No me sorprendió. Los hombres como Ernesto no terminan de una sola vez. Necesitan un último intento, una última puerta, aunque ya sepan que está cerrada. Puse el teléfono sobre la mesa. Tomé el escorpión de copal. Ya tenía las patas, el cuerpo, las pinzas pintadas en negro y verde. Solo le faltaba el detalle final del aguijón. Lo terminé esa noche. Lo puse en la repisa, junto al jaguar verde y al armadillo azul que había hecho el mes anterior. Y fui a buscar la carpeta donde, desde hacía exactamente 4 semanas, dormía tranquilo el documento que haría que cualquier impugnación del convenio fuera tan útil como un paraguas en el fondo del mar. Villarreal me avisó un lunes por la mañana. Ernesto había consultado a un segundo notario, el licenciado Fuentes de la notaría número 17, sobre la posibilidad de impugnar el convenio firmado con Ortega, argumentando vicio en el consentimiento. La teoría era que Ernesto lo había firmado bajo presión económica, la hipoteca activa, y que eso constituía una forma de coacción. ¿Tiene posibilidades?, pregunté. En teoría, el argumento existe en el Código Civil, dijo Villarreal. En la práctica, para que prospere, necesitaría demostrar que usted lo coaccionó activamente, no que la situación legal de su propio inmueble lo presionó. Son 2 cosas distintas. La primera puede ser un argumento. La segunda es simplemente la realidad. Entiendo, dije. Y si presenta esa impugnación, ¿cuánto tiempo le da usted antes de que el licenciado Ortega le muestre al juzgado el fideicomiso? Hubo una pausa breve. ¿Qué fideicomiso? Me levanté de la silla. Fui al archivero del estudio. Saqué la carpeta verde que estaba en el segundo cajón y la abrí. El fideicomiso que constituí sobre la planta baja del inmueble de Macedonio Alcalá 318, ante la notaría número 4, hace exactamente 4 semanas, con yo mismo como fideicomitente y beneficiario, y Valeria como beneficiaria sustituta, Banco HSBC como fiduciario. Silencio al otro lado. «Don Rafael», dijo Villarreal finalmente, con ese tono de los abogados que están recalculando todo lo que creyeron saber.
¿Cuándo exactamente lo constituyó? El mismo día que pedí el avalúo al licenciado Ortega. Cuando Ernesto todavía creía que me estaba haciendo un favor ofreciéndome 650.000 pesos. Otra pausa. Eso significa que el fideicomiso es anterior al convenio, anterior a la demanda de Guzmán, anterior a todo. Correcto. Y que cualquier impugnación del convenio es irrelevante porque la propiedad ya está protegida por el fideicomiso, con independencia del convenio. Así es. Escuché algo que podría haber sido una pequeña carcajada contenida al otro lado del teléfono. Los abogados serios raramente se ríen de los casos de sus clientes, pero Villarreal era también un hombre que apreciaba cuando los documentos estaban bien hechos. Le mando el expediente a Fuentes hoy mismo, dijo, para que se lo muestre a Ernesto. La reacción llegó 2 días después, también a través de Villarreal. Fuentes, el notario de Ernesto, había revisado el fideicomiso. Había verificado la fecha de constitución, había confirmado la inscripción en el registro y había llamado a Guzmán, la abogada, para informarle de su existencia. Guzmán llamó a Villarreal. La conversación, según me la resumió Villarreal, fue breve y técnica. Guzmán preguntó si el fideicomiso era válido. Villarreal dijo que sí. Guzmán preguntó si había algún argumento para impugnarlo. Villarreal dijo que no, que él viera. Guzmán guardó silencio varios segundos y luego dijo que le informaría a su cliente. Ernesto llamó a Valeria esa misma tarde. No lo supe inmediatamente, sino cuando Valeria me llamó a mí, 2 horas después. Papá, Ernesto ya habló con su abogada. Dice que no hay más que hacer, que el fideicomiso lo cierra todo. Así es. ¿Cuándo lo hiciste? Hace un mes, más o menos, cuando pedí el avalúo. Hubo una pausa. O sea que desde el principio, siempre supiste que esto podía pasar. Supuse que podía pasar. En estas cosas es mejor tener el paraguas antes de que llueva. Otra pausa, más larga. ¿Y Ernesto tiene que firmar algo más? Un documento final, para que la hipoteca quede formalmente cancelada ante el registro. Eso lo tramito yo con Ortega. Ernesto solo necesita firmar una hoja y presentarse 20 minutos en la notaría. A cambio, el gravamen desaparece y su departamento queda limpio. ¿Y eso es todo? Eso es todo. Ernesto apareció en la notaría número 4 el miércoles siguiente. Puntual, con traje, sin carpeta bajo el brazo. Solo traía su identificación y un silencio que pesaba. Ortega había preparado el expediente. El trámite duró 18 minutos. Ernesto firmó donde debía firmar. Yo firmé donde debía firmar. Ortega selló. La hipoteca de 320.000 pesos quedó formalmente cancelada en el folio real 221.247. El departamento de calle 5 de Mayo quedó libre de gravamen. Salimos de la notaría al mismo tiempo. Nos detuvimos un momento en la acera, con el sol de octubre pegando sobre las banquetas de cantera gris. Ernesto me miró. Fue la primera vez en toda esta historia que me miró sin cálculo, sin estrategia, sin el ángulo de quien está buscando la manera de ganar algo. Usted ganó, dijo. Lo miré. Yo no gané nada que no fuera mío desde el principio. Dije. Eso es diferente. No respondió. Asintió una vez, muy levemente, y se fue caminando por Morelos hacia donde había dejado el coche. Lo vi alejarse. Hombre de 36 años con traje de reuniones de negocios, caminando solo por una calle de Oaxaca en un miércoles de octubre. Volví a casa. Subí las escaleras al estudio. Tomé el escorpión de copal de la repisa, ya terminado, ya pintado, aguijón rojo y cuerpo negro con detalles en verde, y lo puse sobre la mesa de trabajo, frente a la lámpara. Lo observé un momento. Pensé en la noche de junio en que salí del restaurante con el teléfono en la mano y el aire de Oaxaca en la cara. En Lidia Romero y su memoria impecable. En el licenciado Ortega firmando documentos en el orden correcto. En Villarreal y su placa de latón sin adornos. Pensé en Ernesto diciéndome, viejo, ya puedes irte, delante de 30 personas. Y pensé en esa misma tarde, cuando Valeria me llamó. Papá, ¿el domingo puedo ir a comer? Sola. Sin Ernesto. Ven, dije. ¿Hago algo? No. Yo cocino. Ese domingo preparé mole negro por primera vez en casi un año. El mole negro de Oaxaca no es un platillo que se hace con prisa. Son más de 20 ingredientes. Chile mulato, chile negro, chile chihuacle, jitomate,
plátano macho, pan tostado, ajonjolí, especias que uno tuesta por separado antes de moler. Se tarda horas. Esa mañana me levanté temprano y empecé. Valeria llegó al mediodía. Olió el guiso desde la puerta y no dijo nada. Solo entró y se sentó en la cocina a verme terminar. Como cuando era niña y me miraba cocinar sin entender todavía que estaba aprendiendo. Comimos sin hablar mucho. Así está bien. La familia que se conoce de verdad no necesita llenar cada silencio. Al final del café, saqué el escorpión de copal de la repisa y lo puse sobre la mesa entre los dos. Valeria lo miró un momento. El cuerpo negro, el aguijón rojo, los ojos amarillos pequeños que le había pintado con cuidado. ¿Lo vas a vender?, preguntó. No, este me lo quedo. ¿Por qué este? Es mi autorretrato. Valeria me miró y soltó una carcajada, real, larga, la primera que le escuchaba en meses. Se cubrió la boca con la mano como hace siempre, pero la risa no se detuvo. No tiene gracia, dijo, entre carcajadas. Un poco sí. ¿Y Ernesto? 2 semanas después vendió el departamento de calle 5 de Mayo 74. Limpio, sin gravamen, al precio que quiso. 1.180.000 pesos. Se fue a vivir con Susana. Valeria sigue en el segundo piso de Macedonio Alcalá. El primero es mío, como siempre lo fue, protegido por un fideicomiso que no caduca. El edificio completo está en el registro a nombre de quien debe estar. El domingo siguiente fui al mercado Benito Juárez, con 4 alebrijes nuevos y el escorpión guardado en casa. Doña Esperanza me preguntó cómo había estado el verano. Le dije que tranquilo. Me ofreció Tejate. Lo acepté. Oaxaca seguía siendo Oaxaca. El zócalo, las jacarandas, el ruido de siempre. La ciudad que parece quieta y que debajo tiene una estructura tan antigua y tan firme que nada la mueve. Igual que ciertos documentos. Igual que cierta gente. Yo no me vengué. Solo recordé quién soy. Y me aseguré de que los demás también lo recordaran. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.